A mí me gustaría que Pedro Sánchez hiciera eso. ¿Creo que va a hacer eso? Creo que no. Creo que no porque él es así y se equivoca, porque va a acabar en la cárcel. Él, su mujer, su hermano. O sea, cuando ganen el PP y Vox las elecciones, la maquinaria que va a venir, no se va a salvar nadie de eso. Creo yo que hay un juicio que se está produciendo en el ámbito de los medios de comunicación y en el ámbito también de la política. Eso sí es verdad, pero creo que la justicia, no sé cuál es vuestra impresión, está actuando en estos momentos como debe de actuar, ¿o tenéis alguna duda sobre ese particular? Hay un detalle en el que yo creo que solo ha incidido Enric Juliana. Mapas, mapas, mapas. Escribí ayer, Juliana, un artículo en La Vanguardia que titulaba América, América, América. Claro, la clave de la investigación es lo que se ha investigado desde España o que en Estados Unidos tienen los teléfonos pinchados o vacían los teléfonos de una serie de venezolanos a los que están investigando y cuando de repente allí aparece algo, los Estados Unidos, a través de su departamento correspondiente en la embajada, le dicen a la UDEF, uy, miren lo que tenemos. Tenemos aquí esta información de un viejo amigo nuestro, al que conocemos desde un desfile militar de hace algunas décadas en el que hizo un feo a nuestra bandera y a nuestro ejército, y fíjense lo que hemos descubierto aquí. Claro, Juliana tira de ese hilo que es bastante llamativo, que esto se ha podido investigar, esto se ha podido saber, la clave de esos chats escandalosos. Yo ayer estuve leyéndolo todo mucho rato y es impresionante lo que digamos, los Estados Unidos sacan de esos chats y ponen encima de la mesa, pero claro, son los Estados Unidos. O sea, es como el origen de la información que permite investigar esto, y ya veremos qué más cosas salen, si han vaciado más teléfonos, los famosos correos electrónicos, etcétera, proceden de los Estados Unidos. Y eso es muy llamativo. A partir de ahí hay diferentes cuestiones. Por una parte, a qué se dedican los expresidentes, porque yo entiendo que haya mucha gente que sea ingenua, pero cuando las empresas contratan los servicios de asesoramiento de expresidentes y exministros, bueno, pues no solamente les interesan las capacidades analíticas y docentes de esas figuras, sino que les interesa también su agenda de contactos y la manera en la que pueden orientar las gestiones de esas empresas. Las empresas no tiran el dinero y no suelen tener en general, digamos, como tantos intereses académicos de contratar a gente que sabe mucho de política internacional porque les vaya a servir para enterarse, sino que en general lo que contratan es, bueno, gente que les pueda explicar cómo funcionan determinadas dinámicas del poder y cómo les pueden orientar y ayudar en eso. Pero claro, es que eso lo han hecho todos los expresidentes de este país. Entonces, más allá de lo que aparece en los dos documentos, en los dos informes, que aparte pues la policía se ha encargado de filtrar, porque cuando se dice se ha filtrado no sé qué, se ha filtrado, es que un señor que ha escrito el informe y que lo tiene, a un amigo suyo periodista le dice, toma, cuéntaselo a todo el mundo. Entonces, creo que por una parte está lo que aparece ahí, que es muy interesante y que pone encima de la mesa bueno, pues una manera de operar que seguramente está escandalizando a gente que no sabía en qué consisten este tipo de actividades, pero por otra parte, lo que llama la atención es que hayan sido los Estados Unidos los que hayan puesto el balón en el punto de penalti para que, en este caso, la UDEF y las autoridades judiciales, pues prácticamente sin guardameta, empujen el balón. Sí, eso eso se comentó ya hace tiempo, que el origen de toda esta vuelta al tema es precisamente peticiones que llegan de Estados Unidos y de Suiza y algún país más. Francia. De Francia. Pero aquí hay, si me permitís, a mí hay una cosa que me llama la atención. Nuestros sistemas democráticos tan maravillosos tienen zonas oscuras. Zonas oscuras que nunca se investigan. Por ejemplo, todos los que estamos aquí sabemos que la mayor parte, una parte muy importante, de los jueces y fiscales que preparan opositores no declaran a Hacienda los emolumentos que les pagan esos pobres opositores. Esto lo sabe todo el mundo. Eso se investiga jamás, porque los bomberos no se pisan la manguera entre ellos. O sea, no va a ocurrir que haya unos jueces y unos fiscales que investiguen a compañeros porque se llevan unos euritos de preparar opositores y que después no los declaran a Hacienda.
Del mismo modo que esto no se investigaba nunca, tampoco se habla mucho de por qué razón hay empresas del IBEX 35 que ponen tanta pasta en ciertos medios de comunicación, cuando en realidad un medio de comunicación es una cosa que es una ruina como negocio. Los medios de comunicación no dan dinero. Entonces dice, ¿por qué hay tantas empresas del IBEX poniendo tanta pasta en tanto digital y en tanto tal si esto no da dinero? Otro, digamos, lugar oscuro de las democracias. Y el tercer lugar oscuro son las actividades de algunos exgobernantes. Antes mencionabais Acento, que es como, no, que son lobistas y tal. Ya, bueno, mira, si yo soy Pepe Blanco y monto Acento y viene un cliente chino o un cliente de cualquier lugar, a mí lo de que yo diga que soy lobista le da exactamente igual. Yo voy con usted porque allí tiene usted a gente que ha estado en el gobierno del PSOE y del PP, ojo, que el hijo de González Pons está trabajando en Acento con Pepe Blanco. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pagando esa empresa? Esa empresa no está pagando que esos señores se esfuercen mucho, esa gente está pagando que esa gente conoce a mucha gente. Gente del PP y gente del PSOE, que ahí de la promiscuidad de repente dices, pero ¿cómo puede ser que Pepe Blanco, que era del PSOE y tal, tenga en su consultora a gente que viene del PP? Pues básicamente porque vende ese tipo de influencias. Eso es un aspecto oscuro de nuestros sistemas democráticos, igual que lo que hace Aznar. ¿Alguien piensa que Murdoch le paga la pasta que le paga Aznar porque Aznar sepa de comunicación política o de contenidos de programas? Le paga lo que le paga porque sabe a quién puede llamar Aznar. O cuando Endesa o Gas Natural fichaban a Felipe González y a José María Aznar, no les fichan porque sepan nada del mercado energético, sino porque pueden eventualmente influir en las decisiones de los gobiernos. Y esto, pues cualquiera que tenemos un poco de experiencia lo sabemos, y es una zona oscura en la que los periodistas miran para otro lado, en la que todo el mundo mira para otro lado, en la que los jueces miran para otro lado, porque cuando tú haces una investigación prospectiva contra un exministro o contra un expresidente, siempre encuentras algo, con la excepción de nosotros, que nos hicieron todas las investigaciones prospectivas y vieron que éramos unos muertos de hambre, que podíamos tener muchas aspiraciones políticas, pero a ganar pasta, eso no sabíamos hacerlo. Entonces, ¿por qué esto tiene algo que a mí me parece extraño? Coño, todo el mundo sabía que si Zapatero factura conferencias, que si Zapatero factura a una consultora que se llama Análisis Relevante y no sé qué, pues todo el mundo sabe que eso tiene que ver con lo que tiene que ver. Porque todo el mundo que da conferencias por mucho dinero, todo el mundo que factura informes a ciertas empresas, pues en realidad, ¿qué es lo que hay ahí? Y sin embargo eso formaba parte de las zonas oscuras de la democracia, y a los expresidentes y a los exministros se les dejaban hacer estas cosas sin que nunca se pusiera el foco. Y de repente a Zapatero, que entre todos los expresidentes no es ni de lejos el que ha generado como más indicios de querer ganar mucha pasta o de hacer cosas terribles, aquí hay que recordar que Felipe González incluso vacilaba, ahora seguimos. Vacilaba, paso a Jesús y... un segundín, sí. Que vacilaba con Juan José Millás en una entrevista en El País diciendo, pude hacer volar por los aires a la cúpula de ETA en Francia, en Vidar. De decir, coño, Felipe, o sea, no reconozcas que eres el jefe de los GAL en una entrevista en El País, o sea, no te las saques así. Pues se las sacaba porque había zonas oscuras. Y de repente, con Zapatero, Estados Unidos te dice, aquí lo tienes. Es como, reviéntale. Y ojo, lo que pueden decir los Estados Unidos a lo mejor es verdad. Hay cosas que salen ahí de los mails de la secretaria, no sé qué, o sea, como cosas muy raras. Pero dices, esto no se le ha hecho a nadie. ¿Por qué se le hace a Zapatero? Maraña. Pablo, le pregunto abiertamente y con toda franqueza o hasta ingenuidad, si quieres. Tú formabas parte del gobierno, estabas en el Consejo de Ministros cuando se aprobó aquella ayuda. ¿Tú sospechaste algo de que había alguna influencia de alguien? O sea, esas ayudas las traen los ministerios correspondientes. O sea, todo lo que llega al Consejo de Ministros previa Comisión General es una cosa que los ministerios que tienen la competencia hacen sin que los demás sepan por qué se rescata a esta empresa y no se rescata a esa otra. O sea, ahí el problema de todo esto es que no termina con Zapatero, porque al fin y al cabo... Pero no se discute en el Consejo, ¿y esto y por qué y tal? No... En el Consejo de Ministros no trae las cosas que trae de su ministerio, eso ya se ha discutido en la Comisión General. A quien le va a hacer esto daño, y aquí es donde está lo realmente importante de esto, porque al fin y al cabo Zapatero no deja de ser un expresidente que no tiene cargo público. Pero si todo lo que se está diciendo en esos informes se prueba de alguna manera, bueno, pues tuvo que haber alguien de la SEPI, tuvo que haber una serie de ministros, secretarios de Estado, directores generales, cargos del gobierno, que sí efectivamente estuvieron en
en reuniones, que sí efectivamente van a tener que presentar una serie de documentación, de decir por qué se concedió a esta aerolínea. Es decir, el problema de esto no es que termine con Zapatero, es que termina con los responsables gubernamentales que en última instancia fueron los que fueron abriendo las puertas para que esto ocurriera. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo, y por eso es muy extraño lo que ha dicho el presidente del gobierno, porque ha dicho dos cosas que pueden servir para ganar tiempo, pero que son incompatibles. Todo el apoyo del mundo al presidente Zapatero. Muy bien. Que la injusticia investigue, credibilidad absoluta. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si efectivamente esto va en la dirección que se está diciendo, si tendrá que ser Pedro Sánchez el que asuma la responsabilidad política de, oiga, lo que hizo la SEPI, lo que hicieron los diferentes ministerios implicados, las diferentes autoridades gubernamentales, porque alguien tiene que decidir el rescate. Entonces el rescate no lo decide Zapatero. El rescate y la ayuda lo deciden una serie de figuras muy concretas a las que ahora les van a pedir toda la documentación. Ya había algunos tuiteros en las redes sociales que estaban diciendo, uy, pues les han pedido una serie de papeles y no están todos los papeles y no están todos los correos, y yo me imagino que en la UDEF estarán preparando un arsenal de materiales que con cuentagotas van a ir soltando. Miguel Ángel Rodríguez, que es un poco como Felipe González, presume abiertamente de lo que no hay que presumir en público, ya va adelantando una serie de cosas que van a ocurrir a nivel judicial. Y cuando le preguntan, ¿y esto usted cómo lo sabe? Y dice, yo tengo mis secretitos, pero claro, no es cualquiera, es un tipo que le baja el dedo al fiscal general del Estado y se cargan al fiscal general del Estado. Entonces, parece difícil imaginar que en esta operativa en la que hay policías, guardias civiles, autoridades judiciales, pues estos se vayan a conformar con Zapatero. No van por ahí los tiros. Si aquí estaréis de acuerdo conmigo en que lo extraño es el foco. Imaginemos, por ejemplo, un tal Pequeño Nicolás. ¿Os acordáis del Pequeño Nicolás? El Pequeño Nicolás, que por ahí sigue, contrata de abogado a un tal Manuel Marchena Perea, que es el hijo de Manolo Marchena. Claro, la pregunta es, ¿le contrata por su apellido y porque si tienes un abogado con ese apellido que es hijo de quien es, tu suerte procesal va a ser distinta? Todos los que estamos aquí tomando una cerveza en un bar diríamos, evidentemente no controla a Manolito Marchena el Pequeño porque sea un gran abogado, sino porque es hijo de quien es, y cualquiera se atreve a joder al hijo de Manuel Marchena en un tribunal. Eso, tomando una cerveza, cualquiera que se dedique al periodismo lo reconoce. Claro, eso prueba efectivamente que hay una relación corrupta del hijo de Marchena con su... Es muy difícil de probar, es muy difícil de probar. Si yo organizo unas jornadas en un país de América Latina en la que me traigo a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial en business class, les llevo a un hotelazo, les pago 2.000 euros la conferencia, yo puedo decir públicamente que esto lo estoy haciendo porque me interesa el derecho. No es en Venezuela, pero eso ocurrió en sus tiempos en Marbella. ¿Verdad? Por eso lo estoy diciendo. Entonces yo me monto esto porque me interesa mucho el derecho y lo que tengan que decir esa gente. Pero, tomando una cerveza, cualquier periodista diría, joder, qué listo el Iglesias, qué rico, y les pone a los jueces que más mandan en este país hotelazo de 5 estrellas, billete en business class, les paga 5.000 euros por la conferencia, como tenga un pleito seguro que no le va igual de mal que le iría a otro. Son las zonas oscuras de nuestros sistemas democráticos y esa corrupción siempre se ha protegido. Y de repente, en el caso de Zapatero, de repente es como los Estados Unidos, la UDEF, todo el mundo. O sea, es como... Yo he estado en un Consejo de Ministros. Yo he visto lo que es la presión de las empresas a los ministros. Cuando en plena pandemia había que decidir que se cerraba y que no se cerraba, todos los ministerios no es que trajeran una preocupación enorme por la seguridad de la gente, decían, presidente, es que mire, los sectores empresariales que tienen que ver con mis competencias, todos me dicen que hay que tener abiertos. Se discutía si había que abrir las peluquerías o no había que abrir las peluquerías en el contexto de la pandemia. ¿Y eso por qué era? Porque había una enorme presión empresarial. ¿Cuál es la manera en la que todas esas empresas presionaban al Consejo de Ministros? De todas las maneras posibles. Esto se sabe, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo forma parte de los espacios oscuros de funcionamiento de la democracia. Y de repente, esa corrupción sistémica que existe, en la que todo el mundo prefiere mirar para otro lado, cuando se trata de matar a Zapatero, pues efectivamente ya no hay tal oscuridad. Joder, es raro. Si yo no digo que no haya nada, yo digo que es rarísimo. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente
hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Pero esto te lo explico yo en 2 minutos. Claro, no, pero es que lo he dicho Jesús, aquí no hay... nos llama la atención y como tal lo destacamos que diga esto el PNV ahora, pero no hay una... no parece que sea... o que justifique en el caso de Zapatero pues esta toma de posición. Pero es que lo que dice tiene toda la lógica desde el punto de vista de la oratoria política, pero no tiene ninguna consecuencia. Es decir, y él mismo lo equilibra en de ese momento sentido. No. Él dice, sería irresponsable pasar de 2026, cuidado, que estamos hablando ya de que a partir de final de año sí, pero esto sabemos por qué. Está dando un calendario o proponiendo un calendario, pero segundo, a la vez dice, nosotros no vamos a estar en una moción de censura. Entonces está a mi juicio, avanzando una propuesta de calendario electoral. Al PNV le interesa. Claro, al PNV lo de la corrupción y no sé qué, en fin, esto les vale madres claramente. ¿Cuál es la clave? Las elecciones municipales y autonómicas y las forales en el País Vasco. Lo que el PNV le está diciendo al PSOE es ni se te pase por la imaginación hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas y las municipales, porque como haya una participación de más del 75%, me gana Bildu las elecciones en el País Vasco y eso no va a ser. ¿Qué palanca tengo yo para negociar una moción de censura con el PP? No. Pero gobernamos juntos en el País Vasco y hay muchísimo dinerito y muchísimos recursos que se manejan ahí. Entonces lo que le está diciendo el PNV ya en público a Pedro Sánchez es las elecciones en diciembre del 2026. Ahí sí, si las haces en diciembre de 2026, entonces te puedes poner de acuerdo conmigo. Pero como quieras hacer un superdomingo, rompemos en el País Vasco. Efectivamente, suscitar debates. Y no sé, yo no sé si el tema y en este sentido me gustaría preguntarle a Pablo, porque Pablo ha estado siempre muy implicado en todo el asunto del debate sobre la plurinacionalidad. Si tú ves que Sánchez estaría por, no sé, la cuestión de plantear un debate sobre este asunto, teniendo en cuenta que eso a lo mejor a él le puede servir como, no sé, como vía de escape. A mí me gustaría, no porque le sirviera de vía de escape, sino porque, como decía el otro día Óscar Puente en un acto en el que participamos en el Ateneo, los consensos del sistema político del 78 han saltado por los aires. El sistema político del 78, que implica, bueno, pues que la derecha asume que puede perder unas elecciones y que puede perder el poder político, pero que mantiene el poder en todos los demás ámbitos, el poder económico, el poder mediático y el Estado. En nuestra transición, los jueces de la dictadura se convirtieron en jueces de la democracia, la policía de la dictadura se convirtió en policía de la democracia, el ejército de la dictadura en ejército de la democracia, pero se aceptó que podía haber elecciones y que podía ganar un partido no de derechas y ganó el PSOE. A partir de ahí se termina armando un sistema político de 2+2, dos grandes partidos de ámbito estatal, el PSOE y una alianza popular que era muy de derechas pero que enseguida se convierte en Democracia Cristiana, en Partido Popular Europeo, y la tensión plurinacional, que es siempre como muy fuerte en España, se vehicula a través de dos partidos de derechas, Convergencia y Unió y el PNV, que además tiene la ventaja de que en la medida en que exista ETA, el único interlocutor en el País Vasco es el PNV. Claro, todo esto, después de la crisis de 2008 y 2009, salta por los aires y ahora no tenemos ese sistema de partidos. Tenemos un sistema de partidos en el que o gobierna el PP con Vox y entonces ya se vuelve al modelo uninacional, a la recuperación de competencias, incluso a la ilegalización de partidos políticos, que lo está diciendo Vox, y por otra parte un PSOE que se ha visto obligado primero a meter a los poscomunistas de Podemos en el gobierno y después a pactar con independentistas vascos y con independentistas catalanes. Claro, eso es una oportunidad de plantear una redefinición de los consensos de Estado para la organización de un nuevo sistema político. Yo creo que el PSOE ha perdido todas las oportunidades que ha tenido para hacer esto y que siempre ha terminado teniendo miedo. El caso más evidente es cuando, en lugar de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial por ley orgánica, prefieren mandar a Félix Bolaños a que negocie con González Pons en Bruselas la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otra vez el PP le roba la cartera al PSOE, que en esto es como compañeros, o sea, habrá algún día en que no os dejéis robar la cartera de esa manera. Claro, en un momento como el actual, yo creo que Sánchez podría decir, bueno, pues vamos a abrir la vía de una reforma del Estado. Si unos tienen la llave de la moción de censura, él tiene la llave de un referéndum y preguntar muchas cosas. A mí me gustaría que lo hiciera,
pero creo que no lo van a hacer. Creo que el PSOE está muy a la derecha. Pero le habéis tanteado. Lo del referéndum. ¿Le habéis tanteado, Pablo? Imagínate, pues si no hace falta como tantear, o sea, yo esto lo digo en público. Hay una cosa que se podría hacer como muy fácil. Cuando se dice, ¿qué se hace con la monarquía en España? Cambiar la monarquía en España por mayorías parlamentarias es prácticamente imposible porque te piden 2/3. Pero, sin embargo, si el gobierno convoca un referéndum consultivo y de repente en el referéndum ocurre lo que dicen muchas encuestas y hay un 7, un 8% de españoles más que dicen no a la monarquía que los que dicen que sí, eso hace inviable la situación de Felipe VI en la Zarzuela, por mucho que no sea vinculante ese referéndum. Si el gobierno hace ese referéndum y sale que no a la monarquía, el rey se tiene que ir y entonces automáticamente se abre un proceso constituyente en este país y habría que ver qué quiere la gente. Yo creo que sería además la oportunidad de decir, se acabaron las puertas giratorias, los lobbies, que haya presidentes que acaben en los consejos de administración. A mí me gustaría que Pedro Sánchez hiciera eso. ¿Creo que va a hacer eso? Creo que no. Creo que no porque él es así y se equivoca, porque va a acabar en la cárcel. Él, su mujer, su hermano, o sea, cuando ganen el PP y Vox las elecciones, la maquinaria que va a venir, no se va a salvar nadie de eso. Lo que pasa es que el PSOE sigue pensando que a ellos no le va a pasar. O sea, que esto que le está ocurriendo a Zapatero, esto le podía ocurrir a los de Podemos. Que lo de la policía patriótica, esto puede ser contra los independentistas y contra los de Podemos, y todavía yo creo que están perplejos ante el hecho de que haya cosas que dicen, pero esto cómo nos va a pasar a nosotros si somos más régimen que nadie. Y creo que no van a hacer nada y que van a llegar al pelotón de fusilamiento levantando el puño y diciendo viva el centro. A ver, yo creo que el tema ese del referéndum no lo va a plantear como... Literariamente la imagen es buena. De ninguna manera. Sí que entiendo que en una situación como esta, en la que tienes dificultades políticas, no solamente ya por todo el ámbito judicial que lo tienes ahí al lado, sino porque los socios están un poco agotados. Entonces, aquí o convocas elecciones o tienes que buscarte alguna maniobra de distracción. No digo el referéndum, que parece que, no sé, me parece que es absolutamente implanteable. ¿Por? Pero, porque implanteable por Sánchez. Bueno, yo no estoy a favor. ¿Tú qué votarías? Yo estoy a favor, por supuesto, de la monarquía. A favor de que siga el régimen actual, el régimen constitucional, que la monarquía española está avalada por la Constitución. Y, por tanto, a mí eso me parece perfecto. Además, no hay garantía de que en regímenes pero hoy no es el debate. Que no son monárquicos, hoy no es el debate. Son más democráticos. Déjame que lo estaba consiguiendo, pero hoy no es el debate, efectivamente. Ahora, yo creo que sí que puede hacer una maniobra de distracción. Esto sí, referéndum no. Bueno, me parece demasiado. Cualquiera sabe, porque Sánchez es Sánchez, pero me parece que eso es demasiado. Ahora, una maniobra de distracción con todo el tema plurinacional lo veo perfectamente posible, sí. Pero es que el problema es que con Sánchez, o sea, no le puede salir siempre la jugada de decir algo que no implique nada. O sea, Sánchez es como saca un conejo de la chistera, o sea, es como le da la mano Trump y le aguanta ahí, o dice no sé qué de Israel, o sea, juega mucho a decir cosas que no tienen implicaciones, pero es que hay veces que hay que atreverse a hacer cosas en políticas. Si ahora Sánchez sale y dice, miren ustedes, este sistema político ha producido más corrupción de la que el pueblo español puede tolerar. O sea, es como todos los expresidentes han acabado en consejos de administración. Uno de los padres de la democracia... que lo diga Sánchez ya sería duro, ¿no? Pero es que es la verdad. O sea, es que todos han acabado en consejos de administración. Lo de Juan Carlos I, que su nombre se repite en la Constitución española, se repite varias veces, es impresentable. O sea, es impresentable. El padre de la democracia, Juan Carlos I, es impresentable. Suárez, otro de los padres de la democracia, Javier Cercas, le defiende en el país, acusado de violación. Si ahora sale Sánchez y dice, no se puede defender el pobre Suárez. Claro. Hombre, ya, pero es como... Sí, yo tampoco me podía defender, pero a mí me acusaban de todo tipo de pero cosas. Pero tú estabas vivo. Pero que eso no cambia el hecho de que una mujer diga, oiga, que es que este señor me violó y parece que lo que dice la señora no se lo está sacando de la manga. Quiero decir, la podredumbre de las figuras fundadoras de nuestro sistema político no es cuestionable. Y en Cataluña lo que representó Pujol, ojo, con el 3%, y aquí no se salva nadie. Alguien que se atreviera a decir reseteo, regeneración total, empezamos desde el principio, si tiene que haber jefe del Estado elegido democráticamente, prohibimos las puertas giratorias y determinadas dinámicas, no le iría mal, pero pienso como tú, no lo va a hacer porque le pasa como a ti, cree en el sistema del 78. No me equivocaré si todos los que estamos aquí sentados hemos fumado en nuestra etapa de adolescencia y ahora nadie fuma. Y nadie fuma porque tuvimos la suerte de vivir porque campañas... Porque nos lo hemos fumado todo ya. Algunos sí. Yo siempre en positivo. Yo creo que es una gilipollez de droga. O sea, que todas las drogas son malas, pero algunas producen buenos ratos. Tú te tomas 2 cervezas y dices, joder, qué sensación de euforia tan estupenda. Pero el puto tabaco, gracias, eso no da nada. Pablo.